El Departamento de Difusión Cultural y Extensión Universitaria te invita todos los jueves en punto de las 12 a visitar su programa Esencia, donde cada semana tendremos invitados especiales que nos hablarán sobre deportes, música, ciencias y mucho más. Así que ya lo sabes, tenemos una cita todos los jueves en punto de las 12. Visita nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentras como WAPS Difusión Cultural y en Instagram como WAPS-Difusión Cultural. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Esencia. El día de hoy nos acompaña la compañera Ariadna Mendoza para hablar sobre el Día Mundial de los Derechos de Autor. Esperemos que les guste el programa. Bienvenidos a todos y a todas a una nueva emisión de Esencia. Hoy tenemos el privilegio que nos acompañe la licenciada Ariadna Mendoza. Ariadna, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. El motivo de su visita es para hablar sobre el Día Mundial de los Derechos de Autor, ¿verdad? Así es, aquí vamos a estar dándoles algunos tips e información para que pues estén atentos este mes de abril y se acuerden de leer y comprar libros. El derecho de autor, ¿qué vendría siendo esto? Bueno, el derecho de autor es un conjunto de derechos que otorga la ley a los autores para proteger sus obras. Y bueno, se le otorga pues a los creadores de contenido, ¿no? Que viene siendo los escritores, artistas, cineastas, fotógrafos. Hay que recordar que el derecho de autor protege más que nada las obras que son tangibles. Ok, ¿cuáles son los pasos o las pautas para poder implementar este tipo de derechos de autor en las obras recientemente creadas? Ok, bueno, mira, según la ley, cuando uno se le reconoce o se crea el derecho automáticamente en cuanto el creador de contenido genera la obra. O sea, no, por ejemplo, no se reconocen ni se protegen los hechos o las ideas, sino la obra completa. Entonces, en el momento en el que el creador completa su obra, en ese momento él ya está protegido. En México, por ejemplo, no es necesario que el autor registre su obra. Se recomienda que lo haga para que en caso de que haya alguna disputa o que pues alguien haga mal uso de su obra antes de que la publique o posterior, pueda, no sé, protegerse, ¿no? Y que sea más fácil el proceso de litigación y de defensa. Pero en sí no es obligación que el creador de contenido proteja su obra al registrarla. No es necesario. Ok, ¿y por qué es importante registrarlo? Como bien dices, para proteger la obra, ¿verdad? Así es, sí. Ha habido casos y más, hay que recordar que, bueno, estamos prácticamente en pañales, ¿no? Esto de los derechos de autor ha venido acrecentándose con el asunto de las obras digitales. Pero, bueno, particularmente con lo de las obras digitales, pero realmente no tiene mucho tiempo que empezó a buscarse esta protección para los creadores de contenido, principalmente pues para los novelistas y todas estas personas que pues uno tiende a creer que es algo intangible, ¿no? O sea, infalible. Sí. Que nadie lo va a tocar, que nadie va a hacer mal uso de él. Pero también nos sirve es la protección también para incluso la explotación. Porque recordemos que en el asunto de los derechos de autor hay dos ramitas, ¿no? Está el derecho moral y el derecho patrimonial. El derecho moral es un derecho que no se puede transferir, es intransferible, es ese que te dice el autor de la obra, sea fotógrafo, sea lo que sea, escultor, sea cineasta, sea guionista, sea lo que cree, siempre va a ser el autor de la obra. Eso no se puede cambiar, no se lo puedes otorgar a otra persona, siempre va a ser tuyo y siempre tiene que ser reconocido como tal, no se puede omitir. Y el derecho patrimonial es el derecho para explotar la obra, ¿no? O sea, ese derecho sí se puede transferir a alguien, a editores, no sé, por ejemplo, en el caso de la televisión, a productores, pero ellos, o sea, con un contrato, que es lo recomendable, pues se pueden determinar los hechos de cómo se va a distribuir, se va a usar,
cómo se va a adaptar en algunos casos la obra, ¿no? Pero siempre dándole su lugar al autor, siempre diciendo de quién es y el nombre completo, o en su caso los nombres, ¿cómo se llaman? Se me olvidó ahorita la palabra, cuando no es un nombre real. ¿Ficticio? Ajá, sí, pues el nombre artístico, ¿no? Ok, sí. Ajá, que se puedan tomar. Entonces, si es un poco complejo, es bueno saberlo, porque en algunas ocasiones podemos infringir ante esa ley. Pero fíjate que hay algo muy curioso ahorita, y es que quizá muchos no lo sabemos. En México al menos, el derecho de autor, como comentamos, es desde el momento en que uno genera la obra, la crea, hasta toda la vida del autor. Y después de su fallecimiento en México son 100 años. En cada país varía la temporalidad después del fallecimiento. Por ejemplo, si no mal recuerdo, en Estados Unidos son 50 años después del fallecimiento del autor. Ejemplos, por ejemplo, el de Disney, ¿no? Con el ratón Mickey Mouse. Sí. Este año, si no fue el año pasado, ya es de dominio público. En México, cuando una obra ya pasado el fallecimiento de los 100 años, pasa a dominio público. Esto es que cualquier otra persona puede adaptar esa obra y publicarla sin ninguna, pues que lo vayan a multar o le vayan a demandar por hacer uso de ella, ¿no? O sea, puede hacer incluso variaciones de la obra sin ningún problema. Sí, claro, como ahora recuerdo la adaptación que hicieron de Winnie Pooh, ¿verdad? También, que sí, tomaron ese personaje que ya quedó libre, por así decirlo, que pasó su vigencia, los derechos de autor, y lo pudieron apropiar para hacer una nueva película que esté con un tipo de miedo, sí, ¿no? sin ningún problema. Sin ningún problema. Incluso yo estoy pensando, por ejemplo, en las personas que pues generan cosas para vender a la gente, igual no tienen ningún problema en reproducirlas, porque pues ya es de dominio público. Playeras, no sé, lo que se les ocurra. ¿Y este tipo de derechos son exclusivos únicamente para el autor o para la obra? ¿Qué? Pues para el autor y para los dos. Okay. O sea, van unidos, nunca se separan, son como hijos. O sea, eso jamás se quita, es inalienable, no se pueden separar, siempre tienen que estar unidos. Y, por ejemplo, cuando caducan este tipo de derechos de autor, ¿cómo afecta al autor? Como dice que son traspasables para algunos familiares. Ah, bueno, cuando fallece el autor, sí, bueno, de lo poquito que sé, es que, por ejemplo, cuando fallece el autor, puede que el autor haga un testamento y deje encargada a una persona, ¿no? de sus derechos. Entonces, si hay alguien que quiera reproducir, pasó el fallecimiento del autor, tiene que haber lo que le llaman un juicio sucesorio para saber quién se va a quedar con ese derecho, ¿no? Y ese familiar que se queda con ese derecho, entonces, pues a él se tiene que hacer los pedidos, tiene que firmar los contratos, ya sea de obra literaria, de cualquier tipo de obra, para ceder ese permiso, y esa persona tiene esos beneficios, ¿no? Ya sean monetarios, de fama, o lo que venga a partir de eso, ¿no? ¿Y cuál es el proceso para registrar este tipo de derechos? Por ejemplo, me remoto a mi familia, en el caso, mi tío escribe canciones, es autor. Y entonces cuando termina una obra de él, dice, pues voy a ir a la Asociación de Autores y Compositores. Y esa es su idea. ¿Cómo es en este caso para la editorial o para publicar una caricatura, una película? En general, incluso para ¿cómo se llama? Dijiste. Autores y compositores. Compositores, músicos en general, a los que comentamos, los que crean contenido, los artistas, deben de registrarse o pueden registrarse a través de Indautor, el Instituto del Derecho de Autor, ¿no? Que es en México. Tiene un costo mínimo, ahorita no me acuerdo muy bien de los costos, pero sé que, por ejemplo, pueden bajar la forma en línea, es totalmente gratuito, es incluso más sencillo ahora porque es más interactivo, y ahí mismo les dicen, creo que cuesta como 200 pesos aproximadamente. Por ejemplo, en el caso de fotografías, si es un álbum, se registra el álbum completo en la forma, ¿no? O sea, son tantas fotografías, de tal estilo, el nombre de cada fotografía y su descripción, y ahí mismo se desglosa y se protege se registra una obra. De hecho, por ejemplo, en términos de
editoriales, porque pues bueno, yo trabajo en la editorial universitaria. Hay muchas editoriales académicas, incluso comerciales, que están pidiendo a quienes van a publicar que previo a la publicación de la obra o a ingresarla para que se pueda leer y evaluar, tienen que comprobar que está registrada la obra para saber que es de ellos. O sea, si por ejemplo entra la obra o lo que sea, eso les sirve para decir, no, pues que tú me dijiste que sí era tuya, ¿no? Sí, y para si evitar no, un plagio, ¿verdad? Así es, evitar protegerse de cierta manera, porque puede haber ciertos huecos, pero sí eso le da pues más fuerza que la editorial puede decir, sabes que sí, es tu obra. Y esperamos que a futuro nosotros podamos implementar eso también. Para realizar publicaciones aquí en la universidad, ¿cuál es el protocolo a seguir? Ok, bueno, desde 2019 tenemos ahorita una convocatoria anual que se llama Convocatoria para la Selección Anual de Libros Universitarios. Siempre se abre en el mes de febrero, 1 de febrero o el último día de enero, y dura 2 meses y medio. Ahorita todavía estamos pues en el tiempo para que puedan participar. Hubo un ligero cambio este año, y es que ya hay un filtro, ¿no? A lo que le llamamos nosotros, y se suma, y es un análisis de similitud, que es justamente esto para evitar el plagio, o bueno, proteger a la institución o a la editorial de futuros problemas legales, ¿no? Pero bueno, esto también le da calidad a las obras publicadas. Entonces, en términos, por ejemplo, de becas para investigadores, también les funciona y tiene más peso. Y bueno, hay que decirlo, no es algo de que uno desconfíe de los autores, sino más que nada para apoyar a la calidad editorial y a la publicación de las obras. Entonces, si hay un filtro, nada más se suma eso, es el registro normal. Nosotros les enviamos una notificación de parte del comité editorial de que pues pasó la prueba del filtro y pues ya pasa a la evaluación de la obra y todo el proceso que conlleva. Recordarles que tenemos hasta el 19 de abril de este año para que puedan enviar sus obras. Y bueno, también aclarar que este proceso dura aproximadamente 2 años. Bueno, nosotros lo estipulamos así. Cada convocatoria que nosotros publicamos tiene 2 periodos o 2 años. En este caso es 2024-2025. El primer año siempre es del proceso de registro, selección, evaluación y ya pues determinar qué obras se van a publicar y qué no. El segundo año, en este caso el 2025, es para la edición de las obras y la publicación. Entonces, sí es un periodo largo, puede creerse que es largo, pero en términos de procesos nacionales e incluso internacionales es un periodo corto, y pues hay que esperar, ¿no? Sí. ¿Y cuál es el tipo de obras que se pueden registrar? Ok, tenemos 4 categorías. Es libro de investigación, bueno, textos de investigación, textos de divulgación, de creación y textos didácticos. En términos de los primeros 3, que es investigación, divulgación y creación, los requisitos son sencillos, pero se suma uno en el didáctico, y es que los interesados hay que también hacer una pequeña paréntesis aquí, y es que en términos de la política editorial universitaria solo pueden participar 4 tipos de trabajadores, ¿no? O personas, que son profesores de tiempo completo, investigadores de tiempo completo, de medio tiempo, profesores de asignatura y ayudantes académicos. Cualquiera de esos 4, en términos de textos didácticos, tiene que incluir en su registro una constancia de su consejo académico de área de conocimiento, porque hay que aclarar, no somos expertos en todas las áreas. Entonces, quienes avalan que esos textos son viables para una materia o una carrera, pues el consejo académico. Entonces ellos revisan la obra y nos avalan a nosotros, luego de aprobarla, que sí corresponde a una carta descriptiva, a una materia. Y bueno, esto es lo que se suma nada más en ese tipo de texto.
Excelente. Ariadna, vamos a ir a una pequeña pausa y continuamos charlando. Muy bien. Disfruta de la proyección de películas en nuestra sala de CineWaps. Contamos con películas diferentes todos los días, a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde. Puedes checar nuestra cartelera semanal a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Sala de Cine Waps y en Instagram como @waps_sala de cine. Aquí en la sala de cine podemos traer nuestros snacks favoritos y disfrutar de una muy buena película. Regresamos nuevamente a esta edición de Esencia y vamos a continuar hablando sobre las editoriales, pero en este caso me gustaría abordar más el tema digital. Okay. ¿Cuál es la diferencia entre el tema, pues el mundo analógico y ahora las nuevas tecnologías para registrar los derechos de autor? No cambia, realmente no cambia, es el mismo proceso que te comentaba ante Indautor, pero sí hay, pues en términos de las editoriales, tanto comerciales como académicas, hay una incertidumbre y unos conflictos que se generan pues a través de las redes, ¿no? del internet. Pero más allá de eso, el proceso de registro no cambia. No sé si nos podría contar un poco más sobre licencias como tipo Creative Commons. Pues mira, en nuestro caso al menos no los manejamos, pero sí sé un poco de ellos. Sé que al menos son 6 los que se manejan y más que nada son como marcas que se usan para apoyo a los autores de en qué términos se va a utilizar una obra, sea que por ejemplo no se comercialice, no se copie ninguna parte del texto, no se imprima, entonces más o menos varía, se pueden incluso poner los 6 juntos, depende de la cantidad de Creative Commons que se utilicen, es la cantidad o el modo de uso que puede implementarse, pero lo padre del uso de estas herramientas es que se puede utilizar la obra sin problemas legales, ¿no? O sea, es un medio legal para usar las obras sin miedo a que te vayan a acusar de que estás plagiando, de que estás, no sé, utilizando la obra de manera inapropiada. Y en esta era digital, ¿qué es más fácil o estamos más al alcance de todos los textos y eso? Es más común el plagio. ¿Cómo afectan estas regulaciones a lo que va diciendo el entorno legal? ¿En qué podría pasar si alguien es sorprendido tomando o plagiando de internet? Pues una demanda. Una demanda. Una demanda, sí. Ahorita no recuerdo muy bien cuánto la multa por salario mínimo que se llegue a usar, sé que es alta, pero por eso mismo las editoriales se han estado tratando de proteger con el asunto de estos sistemas o softwares para verificar que no se esté haciendo mal uso de la información contenida en la obra, por ejemplo con los análisis de similitud, y también ahora se suman lo que son los detectores de inteligencia artificial, ¿no? Entonces no es algo muy común ahorita, pero ya es un tema que se está tratando en los congresos y en términos legales también ya se está tratando, porque pues ya existe, ¿no? ¿Cuántos años tenemos ya con esta nueva herramienta? Y que incluso ya están apareciendo como dato curioso, software o plataformas en donde puedes humanizar este contenido generado por inteligencia artificial para que no sea detectable por los análisis de similitud. Entonces es algo muy complejo, es algo que pues va a ir evolucionando con el tiempo, y esperemos que eso está generando nuevas maneras de proteger a los editores y a los autores. ¿Cuál cree que sea el cambio que va a tener que tener la legislación en cuestión de este tipo de derechos? Pues no creo que haya un cambio en la legislación, porque finalmente si tú lees los derechos de autor,
no especifican tipos de contratos, porcentajes de pago de regalías. Eso no es lo que protege la ley, sino qué tipo de formas, en qué formas y hasta qué límites se pueden proteger las obras. Pero se concentra en las obras y qué es lo que pueden hacer o no los editores o los productores, ¿no? Eso es en lo que se centra. Ya en términos de, por ejemplo, no sé, que vayan a multar a alguien, eso ya es otra parte de la ley. No, o sea, eso ya no sabría decirte muy bien. Yo creo que tendremos que concentrarnos más, y en lo que se están concentrando actualmente es en las herramientas para evitar el plagio, proteger a los autores. Y más que nada, también otro tema muy importante es cómo van a ligar o especificar la protección de las regalías a los autores de obras digitales. Entonces, porque lo curioso es que, por ejemplo, en una obra impresa, la empresa o la editorial imprimió un tiraje, ¿no? Y ese tiraje en algún momento se va a agotar. Pero en las versiones digitales el tiraje nunca se acaba. Entonces ahí es cuando se manejan los contratos y se especifican tiempos en que se va a explotar la obra. Porque de otra manera, si no existen, la editorial puede seguir explotándola de por vida y no hay ningún problema, pues. Sí, es como el nuevo tema esto de los NFTs, ¿no? Que son pocas ediciones que se emiten, pero realmente no existen, son cosas que no son palpables en el entorno real. Entonces sí, es más que nada cuidar eso y que estén muy atentos también los creadores de contenido de qué es lo que van a firmar y que se vayan con alguna persona que sepa sobre derechos, sobre lo legal y pues se asesoren, ¿no? Más que nada. Siguiendo el hilo de lo que mencionó con anterioridad, ¿qué consejos le daría a los nuevos autores? Pues que estén atentos a los nuevos cambios tecnológicos, por ejemplo, lo de las herramientas de inteligencias artificiales, también incluso casos con otras editoriales, de autores con editoriales, para que eviten eso. Hay otros términos que incluso se podrían especificar pero que son muy específicos, ¿no? Por ejemplo, en contratos, en algunos cursos me ha tocado escuchar de casos de que, por ejemplo, hay autores que firman con otros países, ¿no? Por ejemplo, una editorial de otro país le dice, yo te voy a publicar, estamos interesados, pero no especifican en qué territorio se va a publicar. Entonces, si no se especifican los territorios donde se publica, puede ser que le des permiso que lo comercialice en todo el mundo y quizá no te den las regalías de todo eso, ¿no? Entonces, nada más te dan de un porcentaje de un territorio, de un país, pero no de lo demás. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Estar muy atentos, bien asesorados, porque no es algo sencillo de que, ya me publicaron y todo está bien, ¿no? Ya soy famoso o ya me van a conocer, ¿no? Sí. Sino son detalles que pueden afectar al autor e incluso a la obra, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, estar atentos, incluso pues registrarlas, ¿no? Puede parecer algo muy vago, muy sencillo, pero es bueno estar protegidos. Ariadna, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en Esencia. ¿Hay algo más que le gustaría agregar para que nuestro público se mantenga informado? No, pues invitarlos a los profesores y a las personas a que participen a la convocatoria de este año, y a los que no, hay todas las universidades y todas las instituciones que publican, pues este año vamos a estar con todo, con el 23 de abril, que es el Día Mundial del Autor, de Derechos de Autor y del Libro. Entonces, pues estén atentos, siempre hacen actividades muy, muy padres, presentaciones de libro, conferencias, cursos, y que estén atentos y que también compren libros, para que los lean, y que no pierdan esa tradición, ¿no? Ariadna, muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes que nos acompañaron el día de hoy en esta emisión Esencia. Hasta la próxima edición.